4 hermanas idénticas, 23 años, siempre 23. Durante 8 años el tiempo se detuvo en la mansión Montoya en Sevilla, y cuando finalmente abrieron sus puertas en 1871, lo que descubrieron en su interior cambió para siempre la historia de la ciudad. Pero antes de seguir con esta macabra historia, dinos desde dónde nos escuchas. ¿Estás en casa? ¿En el trabajo o tal vez en las calles de tu ciudad? Comenta y suscríbete al canal que, como el médico a punto de, descubre el secreto de las hermanas Montoya. Tú también estás a punto de sumergirte en un enigma que no podrás olvidar. Dale like si te gustan las historias reales que desafían toda lógica. Ahora sí, vamos. El verano de 1871 llegó a Sevilla como una maldición de fuego. Las calles empedradas ardían bajo el sol del mediodía y el aire sofocante parecía ahogar la ciudad. Los naranjos de las plazas apenas daban sombra y el aroma a se mezclaba con el polvo y el sudor de los sevillanos que corrían a refugiarse en sus casas encaladas y patios frescos. El doctor Andrés Villar llevaba apenas 3 semanas en la ciudad. Era un hombre joven, de 32 años, de rostro anguloso y mirada aguda. Había cursado estudios de medicina en Madrid y después ampliado sus conocimientos en París, donde la ciencia estaba transformando la medicina. Su designación como médico de distrito de Santa Cruz había causado cierta expectación. Sevilla necesitaba profesionales contemporáneos, liberados de las supersticiones que aún infestaban muchos hogares andaluces. Aquella tarde de julio, mientras ordenaba su consulta en una pequeña casa próxima a la Giralda, recibió una visita inesperada. La puerta se abrió con un crujido y una mujer mayor, vestida de negro y con el rostro cubierto por un velo, entró en la habitación. Sus manos temblorosas apretaban un monedero de terciopelo gastado. «Doctor Villar», dijo, su voz ronca, casi un susurro. «Sí, pase, por favor. ¿En qué puedo? ¿Ayudarla?» La mujer dudó antes de sentarse en la silla que Andrés le acercó. Sus ojos, apenas visibles tras el velo, se movían inquietos, como si temiera ser descubierta. «Me llamo Remedios. Fui a de llaves de la familia Montoya por 20 años. Se detuvo, saliva. Vine porque hay algo que necesita saber, algo que nadie se atreve a averiguar». Andrés se sentó frente a ella, curioso. El nombre de Montoya le sonaba vagamente familiar. Había escuchado la mansión en murmullos, una leyenda, algo que... Mansión en la calle Sierpes, escondida tras muros y rejas de hierro forjado. «¿Qué pasa, doña Remedios?» La mujer respiró profundamente, como si estuviera liberando una carga que había llevado durante años. Las hermanas Montoya, Isabel, Lucía, Carmen y Dolores, están cautivas en esa casa y no me refiero a que alguien las tenga encerradas. Es algo peor, algo imposible. Andrés arrugó la frente, su tono aún profesional. «¿Prisioneras? ¿Qué quiere decir?» «Desde 1863, doctor. Desde hace 8 años. Esas 4 niñas tienen 23 años. No han envejecido ni un día. No han cambiado. El tiempo no pasa por ellas». El médico se mostró escéptico pero intrigado. Como científico desconfiaba de los cuentos de hadas, más aún en una ciudad donde los mitos se entremezclaban con la realidad. Pero había algo en la voz de Remedios, en la manera en que sus manos se aferraban al bolso, que le decía que no estaba mintiendo, al menos no del todo. Conscientemente. «Mire, señora, entiendo su preocupación, pero lo que me describe es médicamente imposible. Debe haber una razón».
Lo sé, lo interrumpió Remedios secamente. Cree que no lo sé. 8 años tratando de entenderlo y le juro por la Macarena que lo que le digo es verdad. Esas chicas no salen de la mansión. Las ventanas están cerradas, las cortinas corridas, los espejos cubiertos con velos negros y ellas siguen. Ahí, igual, con la misma edad, la misma mirada, como si el 12 de abril de 1863 no hubiera terminado. 12 de abril de 1863. ¿Qué pasó ese día? Los ojos de Remedios se llenaron de lágrimas. Ese fue el día del compromiso. Las 4 iban a anunciar sus bodas en una fiesta. Eran las herederas de la fortuna Montoya, oro, tierras, propiedades. 4 hermosas jóvenes, idénticas como gotas de agua, pretendidas por los mejores partidos de Andalucía. Pero esa noche algo se abrió. Mal, muy mal. Andrés se inclinó hacia adelante, ahora totalmente involucrado. ¿Qué pasó? No lo sé. Estaba en la cocina, seguro que estaba batiendo postres, cuando oímos gritos, gritos desesperados, desde el salón principal. Cuando llegamos arriba, estaba don Rodrigo Montoya, el padre, tirado en el suelo. Estaba muerto. Un ataque al corazón, dijeron. Pero encontramos a las chicas en sus habitaciones, cada una en la suya, congeladas, con los ojos abiertos como estatuas. Desde entonces, ese día todo cambió, y la madre, doña Catalina, se encerró con ellas y prohibió la entrada a nadie. Despidió a casi todo el servicio, a excepción de 3 criadas que prometieron guardar silencio. Yo era una de ellas hasta que hace 2 meses me despidió. Dijo que ya no hacía falta. Pero antes de irme, doctor, antes de irme vi algo que no puedo sacudirme de la mente. El médico guardó silencio. Vi a Isabel de pie frente a una ventana. Llevaba el mismo vestido blanco que el día del compromiso, el mismo peinado, las mismas joyas. Y, cuando me miró, fue como si no me viera, como si yo fuera el fantasma y no ella. Remedios se levantó trabajosamente y sacó del bolso un sobre amarillento. Esta es una carta que escribí hace años explicando todo lo que vi. Nadie me escuchó. El alcalde, la iglesia, todos hicieron la vista gorda. Los Montoya son demasiado poderosos, demasiado influyentes, pero usted es nuevo aquí. No le deben nada. Por favor, doctor Villar, averigüe. Esas chicas necesitan ayuda o liberación. Andrés cogió el sobre, con las manos firmes, aunque su mente giraba. Una parte de él quería desecharlo como el delirio de una vieja supersticiosa, pero otra parte, la que lo había hecho estudiar medicina, la que buscaba explicaciones donde otros solo veían enigmas, lo impulsaba. Haré lo que pueda, doña Remedios, pero necesito su ayuda. ¿Puede conseguirme una cita para ver la mansión? La mujer negó con la cabeza. Doña Catalina no recibe a nadie, pero hay una entrada de servicio por atrás. A las 10 de la noche, una de las sirvientas sale a comprar víveres al mercado negro. Si es rápido, podría colarse. Andrés asintió lentamente. Lo que estaba pensando era una locura, probablemente ilegal, pero algo en su interior le decía que este caso podía ser importante, que tras las historias y el miedo había gente real que sufría. Está bien, iré esta noche. Remedios lo observó con alivio y horror. Tenga cuidado, doctor. Esa casa, algo en ella no es normal, algo que transforma él. Tiempo enjaulado. Cuando la mujer se fue, Andrés se quedó mirando el sobre en su mano. Afuera, el sol se ponía, el cielo naranja y rojo violento. La ciudad se disponía a pasar la noche, pero en algún lugar de Sevilla,
4 mujeres estaban atrapadas en un eterno día de primavera, y estaba a punto de averiguar por qué. La noche se abalanzó sobre Sevilla. Las calles, llenas de vida por el día, se vaciaban. Solo quedaba el sonido de pasos apresurados y ladridos ocasionales de algún perro callejero. Andrés Villar recorría a paso firme las callejuelas del barrio de Santa Cruz, su maletín de médico al hombro y una linterna de aceite en la mano. La casa de los Montoya se erguía al final de la calle Sierpes, tras una verja de hierro forjado cubierta de hiedra muerta. El inmueble era del siglo X, con balcones de madera labrada y fachada de piedra caliza, que una vez debió ser blanca, pero ahora era gris enfermiza. Las ventanas estaban cerradas, como había dicho Remedios, y pesadas cortinas burdeos bloqueaban la vista. Incluso de noche, con la casa oscura, parecía abandonada, cerrada. Andrés dio la vuelta a la manzana y localizó el callejón trasero que Remedios le había descrito. La puerta de servicio era de madera, con un candado abierto. Las 10:15 de la noche. Si la vieja había calculado bien, la criada ya habría salido. Respiró hondo. Empujó la puerta. Puerta. Esta se abrió con un crujido que le heló la sangre. El interior olía a humedad y a algo más, algo dulce y rancio como flores muertas o perfume viejo. El pasillo era angosto y oscuro, con papel de pared desprendiéndose en pedazos. Andrés encendió su linterna y avanzó. Los ruidos de la casa eran inquietantes. Crujidos en el suelo, goteo constante de alguna cañería invisible y algo que juró haber oído a la distancia. Música. Aguzó el oído. Sí, era música. Una nota de piano suave y triste que parecía venir del piso de arriba. Subió las escaleras de servicio en silencio. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de lo desconocido. Como médico había presenciado de todo: enfermedades extrañas, delirios, casos que desafiaban la medicina de la época, pero nada como lo que Remedios le había contado. El segundo piso lo recibió en un pasillo más amplio, alfombrado con tapetes persas, desgastadas. Las paredes estaban llenas de retratos familiares, hombres serios con bigotes elaborados, mujeres de mirada fría con vestidos antiguos. Pero lo que le llamó la atención fueron 4 retratos idénticos al final del pasillo, 4 mujeres al óleo, tan parecidas que resultaba imposible distinguirlas. Todas iban vestidas de blanco, todas sonreían con la misma gélida serenidad. Las hermanas Montoya. La música llegaba desde una habitación con la puerta entreabierta. Andrés se acercó lentamente, conteniendo la respiración. Desde donde se encontraba podía observar parte del interior, un amplio salón con muebles cubiertos de sábanas blancas, candelabros de cristal colgando del techo, un piano de cola en el centro y, frente al piano, una joven de cabello negro recogido en un elaborado peinado, vestida de blanco y encaje. Estaba interpretando algo de Chopin, algo que Andrés reconoció a medias. Sus manos recorrían las teclas con destreza, pero había algo mecánico en sus movimientos, como si estuviera interpretando una partitura aprendida de memoria. Andrés abrió la puerta. La mujer no se detuvo, no volteó, continuó tocando. «Señorita Montoya», dijo en voz baja, «cállate, solo música». Entró en la habitación con cautela. Ahora podía verla. Su rostro era hermoso pero inquietante, piel pálida como la cera, labios rojos y definidos, ojos oscuros que observaban con intensidad. Miraba fijamente la partitura, pero algo no encajaba. Su rostro no se movía, ni un parpadeo,
nada que no tuviera que ver con el piano. ¿Me oye? Soy el doctor Villar. Vine a inspeccionarla. La mujer terminó la obra y giró lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los suyos, pero era como mirar a través de un cristal. Había alguien, pero estaba tan lejos, tan inalcanzable. «El médico», repitió ella, con voz fantasmal. «Años desde la última vez. Médico. Viene a sanarnos, eso espero. Es usted, Isabel». La mujer ladeó la cabeza confusa. Isabel, Lucía, Carmen, Dolores, todas somos la misma. Todas somos distintas. ¿Qué día es hoy? Es 19 de julio de 1871. Ella parpadeó por primera vez. La máscara de calma en su rostro se agrietó. Miedo. No, no puede ser. Es 12 de abril de 1863. Es el día de nuestro compromiso. Papá lo anunciará esta noche. Debemos estar preparadas. Andrés sintió un escalofrío en la espalda. Se acercó más, sacando su estetoscopio del maletín. «Déjeme revisarla, por favor». La mujer no se opuso. Andrés se colocó el estetoscopio en el pecho y escuchó. El corazón latía, lento pero firme. Le tomó el pulso de rutina. Se fijó en sus pupilas reaccionando a la luz. Físicamente parecía una mujer joven y sana. Pero algo estaba mal en su comportamiento, en la manera en que sus ojos volvían a la partitura una y otra vez, como si estuviera anclada. ¿Dónde están sus hermanas? En sus habitaciones, esperando, siempre esperando, esperando a que padre despierte, a que la fiesta empiece, a que el tiempo se mueva. Antes de que Andrés pudiera responder, una voz ronca resonó en la puerta del salón. «¿Quién es usted y qué hace en mi casa?» Andrés se volvió. En la puerta, una anciana de unos 60 años, vestida de negro de pies a cabeza. Su rostro estaba lleno de arrugas y sus ojos brillaban con rabia y desesperación. «Doña Catalina Montoya, soy el doctor Andrés Villar, señora. Vine porque tengo, entendiendo que sus hijas requieren atención médica». La mujer se acercó a él, sus pasos lentos pero decididos. Nadie le dijo que viniera. Nadie necesita su ayuda. Esto es un asunto familiar de los Montoya. Con todo respeto, señora, si sus hijas están enfermas, es mi obligación como médico. Enferma. La voz de Catalina se rompió. Eso cree él. Piensa que esto es una enfermedad que puede curar con sus vendas y sus tónicos. La mujer que tocaba el piano se puso en pie y caminó hacia la ventana con pasos lentos como si estuviera en trance. Catalina la observó y su rostro se suavizó con una ternura desgarradora. «Esto es una maldición, doctor. Una maldición que se desató en esta casa el día en que mi esposo vendió el alma de sus hijas por oro y poder». Andrés arrugó la frente. «No creo en maldiciones, señora Montoya, pero creo en traumas, en enfermedades mentales, en condiciones tratables. Déjeme ayudarlas». Catalina lo observó un momento. Finalmente, suspiró. «Síganme, doctor. Si quiere la verdad, se la mostraré. Pero cuidado, después de esta noche nunca volverá a dormir en paz». Y con esas palabras, Catalina Montoya lo condujo al tercer piso, donde las otras 3 hermanas aguardaban en sus celdas selladas desde hace 8 años. El tercer piso de la mansión Montoya era un mundo diferente. El resto de la casa se caía a pedazos. Este nivel parecía estancado en una época pasada. Las paredes estaban limpias, en beige y dorado. Los pisos de mármol resplandecían bajo la luz de los candelabros,
y el aire estaba cargado de un perfume floral intenso, casi sofocante. Catalina iba delante de Andrés, con paso firme. Sus faldas negras arrastraban por el suelo. No dijo nada en el camino, pero su respiración era pesada, como si cada paso le costara una fortuna. Cuando llegó al pasillo del tercer piso, Andrés notó algo extraño. 4 puertas, una frente a la otra, a no más de 3 metros de distancia. Todas eran iguales, de madera oscura y herrajes de bronce, y todas tenían sus nombres grabados en placas doradas. Isabel, Lucía, Carmen, Dolores. Todas están en sus habitaciones desde esa noche, dijo Catalina sin mirarlo. Tras la muerte de Rodrigo en la sala, las hallé así, cada una en su habitación, vestidas para la fiesta, inmóviles. Al principio pensé que era el shock, el horror de perder a su padre de forma tan repentina. Traje médicos, sacerdotes, curanderos. Nadie pudo salvarlas. ¿Qué le hace pensar? ¿Seré diferente?, preguntó Andrés, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo que la preocupación aumentaba. Catalina finalmente lo miró, y había algo en sus ojos que le recordó a un animal atrapado. Porque es joven, doctor, porque viene de Madrid, de París, de la ciencia, porque aún cree que todo tiene una explicación. Tal vez esa fe suya pueda quebrar lo que yo con mi fe y mi culpa no he podido. Sin esperar respuesta, Catalina se dirigió a la primera puerta, la de Isabel, descolgando un juego de llaves de su cinturón, la destrabó con un clic. Adelante, doctor, el infierno que creé para mis propias hijas. Andrés entró en la habitación y lo que vio lo dejó sin aliento. La habitación era espaciosa y lujosa, amueblada con caoba y seda. Una cama con dosel dominaba el centro, sábanas blancas e inmaculadas. Había un tocador con espejo, cubierto, como le habían dicho, con un paño de terciopelo negro, un armario entreabierto del que colgaban vestidos de gala y una ventana con cortinas de terciopelo burdeos corridas. Pero lo que le llamó la atención fue la mujer sentada frente a la ventana. Isabel, o al menos supuso que era Isabel, estaba sentada en una silla alta con las manos en el regazo, sus ojos fijos en las cortinas cerradas. Llevaba un vestido blanco de encaje igual al de la mujer del piano, y su cabello negro estaba recogido en un peinado adornado con pequeñas flores blancas. Su postura era impecable, como si estuviera posando para una fotografía. Andrés se acercó lentamente, sacando su linterna para examinarla. La piel de Isabel era pálida, casi transparente, sus labios violáceos, lo cual la alarmó, pero estaba respirando, muy tenue, pero respirando. «Y Abel, ¿me escucha?». Sin moverse, sin alterar su expresión, la mujer habló con una voz distante. «Espero a que padre abra las cortinas, cuando las...». Abrió, y supo que era el momento de descender, que la fiesta está en marcha, que puedo salir de aquí. Andrés miró a Catalina, quien estaba en la puerta con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. A su padre murió hace 8 años, Isabel. Ya no puede correr las cortinas. Entonces esperaré a que lo haga. El médico se apretó el estómago. Y no era solo trauma o shock, era algo más, algo que había anclado a estas mujeres en un momento particular de estatua viviente de su pasado. Catalina lo guió por el resto de la casa. Todas eran copias casi idénticas de la primera, con solo ligeras diferencias en la ornamentación. Y en cada una de las hermanas aguardaba en una pose distinta, pero igualmente inmóvil. Lucía estaba sentada ante un escritorio con una pluma en la mano, como si fuera a escribir una carta que jamás concluiría.
Carmen estaba de pie frente al espejo cubierto, sus manos extendidas como si rozaran, algo que solo ella podía ver. Dolores estaba acostada en la cama, con los ojos abiertos mirando el techo, con horror grabado en su rostro. Todas vestían la misma túnica blanca, todas tenían el mismo peinado, todas parecían tener la misma edad que en las fotografías del pasillo, 23 años. ¿Comen, beben?, preguntó Andrés, su mente científica buscando una explicación racional. Solo les dejo comida y agua, y al volver ha desaparecido una pequeña cantidad, pero nunca las he visto. Comen, nunca las he visto moverse más que para cambiar de posición, como si estuvieran coreografiadas. ¿Y cómo siguen vivas médicamente? Imposible. El cuerpo humano no puede vivir con tan poco alimento. El cerebro. Ese es el punto, doctor. Interrumpió Catalina, su voz falterando. No están vivas. No como usted y yo. Están atrapadas entre la vida y la muerte, congeladas en el instante en que todo se derrumbó. Andrés volvió a la habitación de Dolores, la más destrozada. Se acercó y tomó su mano. Estaba fría, casi helada, pero sentía el tenue latido bajo la piel. Se quitó el estetoscopio y le escuchó el corazón. Latía con una lentitud preocupante, como si el órgano se hubiera resignado a funcionar al mínimo. Dolores, ¿me escuchas? Soy médico. Te vine a ayudar. Los ojos de la joven se movieron lentamente hasta los suyos y lo que vio en ellos la aterrorizó. No había luz, no había esperanza, solo un agujero, como si el alma de Dolores se hubiera ido hace mucho tiempo, dejando solo un caparazón que se aferraba a la vida por costumbre. «Está muerto», susurró ella. «Padre está muerto y lo matamos». Andrés se heló la sangre. «¿Qué quieres decir?» Pero Dolores no respondió. Sus ojos volvieron a mirar el techo y su boca se apretó. Catalina entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se apoyó en ella como si necesitara el contacto para no caer. Aquella noche, doctor, la noche del 12 de abril de 1863, mi esposo les reveló a nuestras hijas que estaban prometidas. Los 4 hombres designados eran ricos, poderosos, pero también despiadados. Rodrigo lo sabía, yo lo sabía, pero él estaba desesperado. Había dilapidado la fortuna en malas inversiones y estos matrimonios eran la única manera de salvar el nombre de los Montoya. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Mis hijas le rogaron que cambiara de opinión. Lloraron, se arrastraron a sus pies. Pero Rodrigo era testarudo. Les dijo que debían obedecer, que su felicidad no importaba. Estaba por encima el honor de la familia. Y entonces Dolores le shouted something I'll never forget. Si nos obligas a ello, padre, morirás esta noche y nosotras te seguiremos. No vamos a ir al infierno que tienes reservado para nosotras. Andrés la observaba, entendiendo, y luego su esposo se desplomó en la sala frente a todos los invitados. Los médicos dijeron que fue un ataque al corazón, pero yo sé la verdad. Mis hijas lo asesinaron con su anhelo conjunto, con su desesperación acumulada, y cuando entendieron lo que habían hecho, se encerraron en estas habitaciones esperando que se cumpliera la segunda parte de la profecía, seguirlo en la muerte. Imposible. No se puede matar a una persona solo con... ¿Con qué, doctor? Con palabras, con sentimientos. Usted es un hombre de ciencia, pero la ciencia no lo explica todo y... Una de ellas es el poder de la culpa. Mis hijas creen que asesinaron a su padre y eso las tiene en este estado.
No pueden morir porque no se perdonan y no pueden vivir porque no se aceptan. Andrés salió de la habitación. Necesitaba aire, espacio. El pasillo parecía más estrecho ahora, las paredes más cerca. Todo lo que había presenciado desafiaba su comprensión médica, pero algo en su interior le decía que había una verdad oculta, una explicación que no podía ver. «Tengo que hablar con ellas, con todas juntas», dijo al fin. «Si lo que expresa es verídico, si se encuentran oprimidas por la culpa y el trauma, tal vez confrontarlas con la realidad, con el tiempo, pueda liberarlas». Catalina lo miró con esperanza y miedo. «¿Y si no funciona? ¿Y si al exponerlas a la verdad mueren?» Andrés cerró los puños. «Entonces, al menos morirán libres, porque lo que tienen ahora no es vida, señora Montoya, es una cárcel peor que la tumba». La mujer asintió lentamente, secándose las lágrimas. «Está bien, doctor, júntelas, pero Dios nos perdone si esto sale mal». Andrés Villar no durmió. Volvió a su pequeña consulta con la mente llena de interrogantes, repitiendo una y otra vez lo que había presenciado en la mansión Montoya. Como médico, estaba acostumbrado a buscar explicaciones lógicas, pero todo lo que había visto desafiaba la ciencia, la naturaleza, la medicina. Pasó las primeras horas del alba revisando sus libros de médico en busca de casos similares. Halló referencias a estados catatónicos, a traumas psicológicos extremos, a personas que se quedaban literalmente congeladas en un instante de sus vidas tras sucesos traumáticos. Pero nada explicaba la conservación de las hermanas Montoya, su falta de envejecimiento, su suspensión en el tiempo. Al amanecer del sol sobre los tejados de Sevilla, Andrés decidió. Sí, la medicina tradicional no. Tenía que obtener respuestas y tendría que usar medios poco convencionales. Le vino a la memoria algo que había aprendido en París, los experimentos de Jean-Martin Charcot con la hipnosis, su forma de tratar los traumas enfrentándose directamente a los recuerdos reprimidos. A las 9 de la mañana volvió a llamar a la puerta de la mansión Montoya. Esta vez Catalina lo esperaba. La mujer parecía 10 años mayor que la noche anterior, con ojeras y las manos temblando mientras le abría la verja. «¿Está seguro, doctor?», preguntó, con la voz entrecortada. «No sé si mis hijas sobrevivirán a lo que él quiere hacer». «Y no sé si sobrevivirán si no lo hacemos», respondió Andrés con firmeza. «Pero sé que no pueden seguir así. Lo que tienen no es vida, señora Montoya, es un purgatorio». Catalina asintió con resignación y lo condujo adentro. Esta vez, Andrés portaba su maletín médico, pero también un cuaderno, plumas y una caja con pequeños espejos que había adquirido en el mercado esa madrugada. «¿Para qué sirven los espejos?», preguntó Catalina, desconfiada. «Si sus hijas están ancladas en el pasado, deben ver el presente, el tiempo que ha transcurrido. Los espejos les mostrarán lo que nosotros vemos. Chicas de 23 años en un mundo que ha avanzado 8 años sin ellas». Subieron al tercer piso. Andrés había planeado todo. Primero, sacaría a cada hermana de su habitación y las reuniría en el salón principal del segundo piso, donde había visto a una de ellas tocando el piano la noche anterior. Luego, a través de preguntas delicadas y mostrándoles poco a poco la realidad, intentaría sacarlos del estado de suspensión en el que se encontraban. Empezó por Isabel, la que parecía más recuperada. Entró a su habitación con Catalina pisándole los talones. Isabel seguía sentada frente a la ventana cerrada, en la misma posición de la noche anterior. «Isabel», repitió Andrés, su voz baja pero firme, «necesito que vengas conmigo».
Vamos a juntarte con tus hermanas. La mujer no se movió. Sus ojos se quedaron en las cortinas. No puedo. Padre abre las cortinas. Esas son las reglas. Las reglas han cambiado, Isabel. Tu padre está muerto, pero tus hermanas están vivas y te necesitan. Por primera vez una chispa de emoción apareció en el rostro de Isabel. Sus labios temblaron. ¿Mis hermanas están bien? Eso es lo que vamos a averiguar, pero necesito que confíes en mí. Puedes hacerlo. Despacio. Como si cada movimiento le costara una enormidad, Isabel giró la cabeza hacia él. Sus ojos, antes vacíos, ahora mostraban un destello de conciencia, de presencia. ¿Es usted el médico? Sí, soy el doctor Villar y voy a atenderlas a todas. Isabel estiró una mano trémula. Andrés la cogió en brazos. Estaba helada, como si la sangre apenas fluyera por sus venas. Lentamente la ayudó a levantarse. Casi se cae. Sus piernas parecían haber olvidado cómo sostenerse. Catalina se apresuró a su lado y entre los dos condujeron a Isabel fuera de la habitación por primera vez en 8 años. El ritual se repitió con cada hermana. Lucía fue la siguiente en dejar su escritorio y su eterna carta. Entonces Carmen alejándose del espejo cubierto que había estado rozando durante años. Y Dolores, la más vulnerable, la que parecía más cerca del precipicio. Cuando las 4 estuvieron en el salón del segundo piso, Andrés sintió un escalofrío. Eran idénticas. La misma altura, los mismos rasgos, el mismo vestido blanco, el mismo peinado. Eran como 4 reflejos de una misma persona, 4 versiones de un mismo instante congelado en el tiempo. La sentó en un semicírculo frente al piano. Había una distancia entre ellas. Catalina se quedó en una esquina, mirando con esperanza y horror. Hermanas, Montoya, inició Andrés, colocándose frente a ellas. Sé que esto es difícil de oír, pero necesito que me escuchen. Hoy, 20 de julio de 1871, 8 años desde la noche del compromiso. 8 años desde que su padre murió. Las 4 parpadearon al unísono. Eso es imposible, susurró Isabel. Apenas fue anoche. La fiesta no fue fiesta, interrumpió Andrés. Su padre falleció antes de que pudiera revelarlo y ustedes, consumidas por la culpa y el shock, se encerraron en sus habitaciones. Pero no pueden continuar así. Sus cuerpos están vivos, pero sus mentes están estancadas en el pasado. Dolores se puso a temblar. Nosotras lo matamos. Le dijimos que iba a morir y lo matamos. Somos asesinas, no dijo Andrés con firmeza. Su padre murió de un ataque al corazón. Los deseos no matan, Dolores. Las enfermedades sí. El estrés, la tensión, los excesos de su vida. No lo mataron, pero le deseamos la muerte, repitió Carmen, su voz apenas un susurro. Las 4. Le deseamos que se muriera antes de dejarnos casar con aquellos hombres horribles. Querer no es poder. Erais víctimas, no verdugos. Su padre las vendía, las sacrificaba. Feliz por dinero y fama. Estar enojado, desesperado era normal. Lucía se tapó la cara y por primera vez las lágrimas se abrieron paso por sus mejillas. Eran las primeras lágrimas en 8 años. Entonces no tenemos la culpa. No lo son. Y es hora de que se perdonen a sí mismas. Es hora de que suelten el pasado y vuelvan al presente. Andrés sacó uno de los espejos de la caja, se acercó a Isabel y lo sostuvo frente a ella. Mírate, Isabel, mírame de verdad. ¿Qué ves? Isabel se miró y sus ojos se abrieron con horror. No porque se viera mayor, de hecho,
se veía exactamente igual, sino porque tal vez por primera vez en años estaba viendo de verdad. Vio el vestido blanco que se había convertido en su sudario. Observó lo pálido que estaba su piel. Vio los ojos vacíos que la habían mirado durante su larga vigilia. «No soy yo», susurró. «Esa no soy yo. Esa eres tú, atascada en el pasado. Pero, ¿puede ser más? Puede ser de nuevo». Isabel Montoya, no solo una prisionera del tiempo, repitió el acto con cada hermana, forzándolas a mirar sus reflejos. Y con cada reflejo las fisuras en su catatonia se profundizaban. Lágrimas, temblores, muecas de dolor y comprensión se abrieron paso en sus rostros. Catalina lo miraba desde la esquina, llorando en silencio. Finalmente, Andrés las reunió frente al espejo cubierto del salón. «Ahora», dijo solemnemente, «vamos a hacer lo que deberían haber hecho hace 8 años. Vamos a encontrar este espejo y cuando lo encuentre quiero que se vean juntas. No como víctimas, no como culpables, sino como sobrevivientes». De un tirón, arrancó el paño de terciopelo negro que cubría el espejo. La luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas se reflejó en la superficie, mostrando la imagen de las 4 hermanas de pie juntas. El efecto fue inmediato y devastador. Las 4 se miraron en el espejo. Se miraron entre ellas y por primera vez en 8 años se vieron. Vieron el tiempo perdido, las vidas no vividas, los sueños enterrados en habitaciones cerradas y algo dentro de ella se rompió. Isabel fue la primera en derrumbarse, cayendo de rodillas con un grito que parecía arrancar 8 años de dolor reprimido. Sus hermanas la abrazaron, rompiéndose, mientras el dique que las había mantenido a flote finalmente se rompía. Andrés se arrodilló a su lado, mientras Catalina corrió a abrazar a sus hijas. El salón estalló en aplausos, sollozos, años de angustia reprimida finalmente liberándose. Y entonces algo increíble sucedió. Mientras lloraban, mientras se abrazaban, mientras finalmente liberaban la culpa que las había mantenido cautivas, sus cuerpos comenzaron a transformarse. No radicalmente, no mágicamente, pero sí notablemente. El color volvió a sus mejillas. Sus ojos antes apagados volvieron a encenderse. Su respiración se volvió más profunda, más constante. El tiempo que había estado congelado durante 8 años. Finalmente, se movió de nuevo, pero la libertad tenía un precio y Andrés estaba a punto de pagarlo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para los Montoya. Las hermanas, libres de su encierro temporal, comenzaron a interactuar nuevamente con el mundo, pero el despertar no trajo el milagro que Andrés había esperado. Fue, en muchos aspectos, el principio de un dolor aún mayor. Isabel fue la primera en entender por completo la magnitud de su pérdida. Una tarde, sentada en el jardín interior de la mansión, abierto por primera vez en años, el sol andaluz entrando, lo miró con una claridad aterradora en sus ojos. 8 años, susurró. 8 años de nuestras vidas, doctor. Tenía 23 años cuando todo empezó. Ahora debería tener 31. Pero mi cuerpo, sigue siendo el de una chica de 23. Andrés, sentado frente a ella, no pudo negarlo. La última semana había estado en exámenes, exhaustivos a las 4 hermanas y los resultados eran tan desconcertantes como perturbadores. Sus cuerpos no habían envejecido. No había ni un signo de los 8 años que habían pasado en su piel,
en sus órganos, en sus huesos. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellas. Sí, reconoció. No sé cómo explicarlo médicamente, pero están vivas, Isabel. Están conscientes. Pueden tener un futuro. ¿Qué futuro? La voz de Lucía llegó desde la puerta. Había estado oyéndola. El porvenir de 4 mujeres que malgastaron sus mejores años en celdas de mujeres demasiado viejas para casarse, aunque nuestros cuerpos opinen lo contrario. Se acercó y se sentó a su lado tomando su mano. Era un movimiento pequeño, pero Andrés vio cuánto importaba. Por primera vez en años, las hermanas se tocaban, se sostenían. La sociedad nos dará la espalda, continuó Lucía. Ya corre el rumor por Sevilla. Nos llaman las hermanas fantasma, las malditas de la mansión Montoya. ¿Quién va a querernos? Catalina entró con una bandeja de té. Su cambio en las últimas semanas había sido asombroso. Había dejado atrás el luto eterno. Sus ojos volvieron a brillar y por primera vez parecía tener esperanza. Digan lo que digan, dijo sirviendo el té con firmeza. Estamos lo suficientemente ricos como para vivir bien. Pueden ir a donde quieran, estudiar, hacer lo que quieran sin depender de matrimonios arreglados. Su padre ya no puede manejarlas. Carmen, que había estado observando las flores del jardín, se giró. Pero estamos atrapadas de otra manera ahora, ¿no? No en años, sino en nuestros cuerpos. No envejecemos, doctor, o no lo hemos hecho. ¿Qué va a ser de nosotras? ¿Seguiremos jóvenes mientras el mundo envejece a nuestro lado? Era la pregunta que Andrés había estado temiendo. Las últimas noches. Había consultado por telégrafo a compañeros en Madrid. Había estudiado textos antiguos. Había revisado cualquier caso similar que pudiera encontrar, pero no existía ninguno. No lo sé. Finalmente se dio. Pero las he estado observando y veo cosas, pequeñas líneas que no estaban allí antes, un cambio en su piel. Creo que el envejecimiento se ha reiniciado, solo que a cámara lenta. Tal vez sus cuerpos necesiten tiempo para sanar, para realinearse con el mundo. Dolores, que había estado en su habitación la mayor parte de la semana, emergió al jardín. Era la más vulnerable de las 4, la que había estado más cerca del precipicio, pero ahora, con el pelo suelto y la ropa más relajada que el vestido blanco de pesadilla, parecía más humana, más real. He estado pensando en algo, dijo en voz baja. Todas nos culpamos durante 8 años por la muerte de papá, pero nunca hablamos de... ¿Por qué estábamos tan desesperadas esa noche? Nunca me dijo con qué hombres nos iba a casar a la fuerza. Las otras 3 hermanas se miraron entre sí. Era un tema que habían eludido. Incluso ahora. Deberíamos hablar de eso, insistió Dolores, porque esa era la verdadera prisión, no la culpa por la muerte de papá, sino el miedo a lo que vendría después. Isabel asintió lentamente. Don Alberto de Mendoza, mi prometido, un hombre de 50 años, viudo en 3 ocasiones. Se decía por ahí que se murieron sus esposas, caídas, accidentes, enfermedades repentinas, pero los sirvientes susurraban la verdad. Él las golpeaba hasta que algo en ellas se rompía. Lucía cerró los puños. El mío era don Fernando Ruiz, un asiduo de los prostíbulos más oscuros de Sevilla. Tenía hijos ilegítimos por toda la ciudad, hijos a los que nunca reconoció ni apoyó. Papá decía que eso probaba su masculinidad. Carmen respiró hondo. Don Luis Navarro, que lo había perdido todo en juego y bebida. Padre, quería que fuera su salvavidas financiero. Mi dote lo liberaría. Y yo, toda mi vida,
desperdiciando lo que me pertenecía. Dolores miró hacia arriba. Las primeras estrellas ya asomaban, y estaba comprometida con el peor de todos, don Miguel Serrano, un hombre que coleccionaba cosas raras. Obsesivo con el control, con la posesión. Yo no iba a ser su esposa, iba a ser otra pieza de su colección, enjaulada y exhibida. El silencio que siguió fue denso, cargado con años de miedo y dolor no dichos. Andrés sintió que la rabia se agitaba en su pecho. Como médico, había presenciado injusticias, pero esto era cruel. 4 jóvenes inteligentes y hermosas sentenciadas a matrimonios que habrían destruido sus espíritus, todo por el orgullo y la avaricia de un padre. Su padre, al fin, no las amaba, al menos no de la manera en que un padre ama a sus hijas. Las miraba como si fueran ganado, como si fueran monedas, cambio para recuperar su fortuna y honor. Catalina sollozó y yo lo dejé. Dios me perdone. Estaba al tanto de lo que tramaba Rodrigo y no hice nada para detenerlo. Le temía perder mi estatus, mi comodidad. Fui cobarde y mis hijas lo pagaron. Isabel se puso en pie y se dirigió a su madre. Andrés pensó que la regañaría, que finalmente liberaría la rabia que debía de tener, pero en vez de eso la abrazó. Ya no importa, mamá, ahora somos libres. Padre murió, esos hombres horribles ya no pueden tocarnos, y nosotras vivimos. En cierto modo perverso, nuestra prisión nos salvó de algo peor. Las otras hermanas se unieron al abrazo y Catalina lloró en los brazos de sus hijas, liberando años de culpa y remordimiento. Andrés lo contemplaba con satisfacción profesional y tristeza personal. Había conseguido lo que se propuso, liberarlas de su estado catatónico, devolverles la conciencia, los sentimientos, pero sabía que el camino por recorrer sería complicado. Aquella noche, una vez que las hermanas se habían retirado a sus habitaciones, ahora separadas pero con las puertas abiertas y las cortinas descorridas, Catalina llamó a Andrés a su estudio. PD. Doctor Villar. Le sirvió una copa de Jerez. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mi familia. Me regresó a mis hijas, les regresó sus vidas. Solo hice mi trabajo, señora Montoya. No hizo más que eso, y por eso le voy a pedir algo. Quiero que se quede, que siga, siendo el médico de cabecera de mis hijas, que las acompañe en su recuperación. No confío en nadie más. Andrés reflexionó sobre la oferta. Sabía que permanecer implicaría adentrarse aún más en un caso que ya había dominado sus pensamientos durante semanas. Pero también sabía que las hermanas Montoya necesitarían apoyo continuo si sus cuerpos comenzaban a manifestar comportamientos impredecibles. Acepto, dijo al fin, pero con una condición. Quiero registrar este caso, no para mostrarlas, sino para la ciencia. Si sabemos lo que les sucedió, podemos ayudar a otros que hayan pasado por traumas similares. Catalina asintió. Está bien, pero prométame algo, doctor. Si algo falla, si sus cuerpos empiezan a fallar, a pasar factura por todos los años perdidos, promete que estará aquí, que no las dejará morir solas. La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. No lo había pensado, pero ahora que Catalina lo decía, era cierto. Y sí,
El cuerpo de las hermanas, al haber sido privado del envejecimiento natural durante 8 años, de repente intentara compensar. Y si envejecieran 8 años en días o semanas, te lo prometo, dijo. Las palabras le pesaron en la boca. Los meses que siguieron fueron un tiempo de cambio para la mansión Montoya. Las hermanas comenzaron a explorar el mundo de nuevo. Isabel tenía habilidad para la pintura y transformó una de las habitaciones en un estudio luminoso. Lucía se enamoró de la literatura y empezó a llenar cuadernos de cuentos y poesías. Carmen se refugió en la música. Podía pasar horas tocando el piano, ya no las piezas fúnebres de antes, sino piezas alegres, y Dolores, la más delicada, halló consuelo en el jardín, cultivando flores y hierbas. Andrés las visitaba 3 veces por semana, controlando su salud física y mental, y poco a poco fue viendo los cambios que había anticipado. Se le formaron arrugas en los ojos, su piel perdió parte de su palidez, sobrenatural. Sus cuerpos empezaron a transformarse en pequeñas formas, madurándose poco a poco, recuperando el tiempo perdido. Pero no todo era avance. Días malos, días en que una o más de las hermanas se despertaba creyendo que todavía era 1863, que su padre todavía estaba vivo, que la pesadilla nunca había terminado. Aquellos días, Andrés las traía de vuelta a la realidad, explicándoles dónde estaban, cuándo estaban, que eran libres. Pero Sevilla no perdonó. Los rumores sobre las hermanas Montoya se habían esparcido por toda la ciudad. Algunas la llamaban bruja, otras decían que tenía un pacto con el diablo. Las familias nobles la evitaban, y cuando Catalina quiso registrarlas en eventos sociales, fue rechazada cortésmente, pero con firmeza. Pero las hermanas habían aprendido a no depender de una sociedad que las trataba como ganado. Crearon su propio universo en las 4 paredes de la mansión. Un mundo en el que el pasado se recordaba, pero no. Temido, el futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Una noche de diciembre, casi medio año después de despertar, las 4 hermanas y Andrés se reunieron en la sala. Algo en el aire había cambiado. Algo se había cerrado. Algo se había completado. Isabel rompió el silencio. Gracias, doctor Villar, por salvarnos, pero también por mostrarnos que la culpa no tiene por qué ser una condena de por vida. Lucía agregó, nos demostró que el tiempo perdido no se pierde si aprendemos de él. Carmen sonrió. Y que la libertad no es la falta de prisiones, sino la posibilidad de decidir nuestro propio destino, aunque éste sea difícil. Dolores, apretando la mano de sus hermanas, terminó. Estuvimos 8 años muertas en vida, pero ahora cada día es un regalo que jamás olvidaremos. Andrés se apretó el pecho. Me había encariñado con estas mujeres, admiraba su fortaleza, su resistencia. El mérito es vuestro, dijo. Yo solo abrí una puerta. Vosotras fuisteis las que. Se atrevieron a atravesarla. Catalina alzó su copa de vino. Por las hermanas Montoya que nunca jamás vuelvan a ser esclavas de nada ni de nadie. Todos chocaron sus copas y por primera vez en años la mansión resonó con risas reales. Pero aquella noche, mientras Andrés regresaba a su consulta por las calles desiertas de Sevilla, no podía apartar de su mente una inquietud. Había rescatado a las hermanas Montoya. Sí, las había traído de vuelta. Pero algo lo atormentaba. ¿Cuánto tiempo les quedaba? Habían perdido 8 años. Sus cuerpos que volvían a sanar, a envejecer. Pero, ¿lo harían a ritmo normal o eventualmente cobrarían el tiempo robado de una sola vez?
no sabía y tal vez nunca sabría. Lo único que sabía era que las hermanas Montoya, 4 mujeres cautivas de su pasado, ahora vivían cada día como si fuera el último, porque habían descubierto de la manera más brutal que el tiempo no estaba garantizado. Y mientras las campanas de la Giralda. A la medianoche, Andrés se juró en silencio. Estaría presente para ellas, pase lo que pase en el futuro, porque algunas narrativas no tienen finales felices, pero todas merecen testigos que las recuerden con honestidad y empatía. Los años siguientes traerían más dificultades para las hermanas Montoya. Habría días de duda, días de miedo, días en que el pasado amenazaría con arrastrarlas de nuevo. Pero también habría momentos de alegría, de descubrimiento, de vida. Y eso era todo, al final. ¿Qué importaba? La mansión Montoya nunca volvió a ser la misma. Las ventanas abiertas, las cortinas descorridas, los espejos descubiertos, el sol inundando los pasillos antes oscuros, y por las noches, cuando la luna llena brillaba sobre Sevilla, cualquiera que pasara por delante de la mansión podía oír algo que no se había oído en 8 años, el sonido de vidas, de futuro creándose sobre las ruinas del pasado. Las hermanas Montoya habían sido cautivas a la misma edad, congeladas por la culpa y el trauma, pero ahora eran libres. Y la libertad, descubrieron, era más aterradora y más hermosa de lo que jamás hubieran imaginado. Porque en un mundo que las había tratado como objetos, como malditas, como fantasmas, ellas decidieron ser solo humanas, imperfectas, cicatrizadas, pero gloriosamente vivas. Sí,